Hola, alquimia. Somos la naturaleza, la unidad mente y cuerpo. Hoy te vamos a hablar de un tema importante relacionado con la psicología de Jung. En esta época donde los métodos curativos naturales y el cuidado del medio ambiente, la búsqueda de volver a unirnos con la naturaleza, vuelven a convertirse en temas de necesidad para la humanidad actual. Es muy curioso que, lejos de ser una tendencia netamente moderna, como solemos creer, hubo grandes pensadores que hace muchos siglos atrás, 400 años o más, y alquimistas y pensadores también hablaron de estos temas y propusieron esta vuelta a lo natural. Una de las figuras importantes que abordó este tema fue Paracelso. Vamos a hablar de sus aportes y su relación con la psicología de Jung. Bienvenidos al Escarabajo de Oro, ya comenzamos. Bueno, muy bien, Florencia. Muy importante esto de introducir este trabajo que estamos haciendo, que se te ocurriera de presentar una de las investigaciones que hiciera el gran psicólogo suizo, médico, psiquiatra, maestro, ¿no? Al modo occidental, que fue Jung, una especie de gurú occidental, en el sentido más profundo del término, de estudiar, que él hiciera esto en una serie de conferencias, la vida de este alquimista médico del medioevo, del 1500 aproximadamente, que fue Paracelso. No es muy conocido en la ciencia moderna, pero fue un médico, un científico y además un místico. Como era bastante común en los filósofos renacentistas, donde la ciencia y la espiritualidad iban de la mano, algo que luego no hemos casi vuelto a ver en la historia de los siglos posteriores. Bueno, es importante que a Jung le interesara este hombre, investigar su vida y los paralelismos que hay con la propia vida de él también y con sus luchas de abrir camino a un conocimiento que quizás lo que Paracelso dijera todavía no estamos ni siquiera a la altura de lo que él descubriera, pero hace 4 siglos ya. Así es, Paracelso, para ubicarnos en el tiempo, nació a fines del siglo XV, en 1493, y murió en 1541. Fue, como vos bien decías, un verdadero reformador de la medicina de su época y de los conocimientos de su época, en pleno proceso del Renacimiento. Y solamente como un dato histórico, ¿no? Él tenía 10 años de diferencia con Lutero, así que si podemos pensar en una reforma en el campo religioso, y paralelamente hubo otras reformas en el ámbito de las artes, de las ciencias, en este caso Paracelso más que nada, como vos decías, como médico y como alquimista. Cuando se cumplían 400 años de su nacimiento, y aclaremos que Paracelso era suizo, había nacido muy cerca de Zúrich, donde también nació el gran médico psiquiatra Carl Gustav Jung. A sus 400 años de la muerte, en 1941, Jung da una serie de conferencias, de charlas, que luego se convierte en el libro, que es Paracélsica, lo podemos mostrar, es este libro donde él se recogen parte de estas conferencias que él diera en honor a Paracelso, ¿no? Pudiendo explicar algunas de sus aportes. Un tema que rescata a Jung de, como diríamos, de la papelera de la humanidad, ¿no? Muchos conocimientos que se habían desechado, se habían olvidado. Tengamos en cuenta que hubo siglos de oscurantismo. El tema de la alquimia era un tema muy oculto, muy desechado. Se consideraba que la alquimia era la química primitiva y nada más que eso, es decir, con una mirada sesgada y con cierto desdén, como algo pasado de época o anticientífico, y en realidad Jung encuentra en la alquimia mucho más que eso, encuentra en esta búsqueda de los alquimistas de esa época todo un trasfondo y un trabajo muy asociado con su propia psicología, ¿no? Un trabajo de transformación interior a través del trabajo con los elementos. Bueno, y además Paracelso, por supuesto, era médico y también estudió, parte de sus estudios los cursó en la Universidad de Basilea, donde también estudiara Jung, ¿no? Entonces,
también podríamos pensar que su interés, por un lado, es por estos paralelismos, pero también, por supuesto, por el gran aporte que hizo, y como siempre, el trabajo de Jung formidable de volver a poner en la palestra, ¿no? De volver a dar a conocer conocimientos que habían quedado olvidados, y que hoy en día vuelven a tener una vigencia, y nos pueden servir para saldar muchas brechas que tenemos y muchos baches de ignorancia que podemos tener, a pesar de que a nuestra mentalidad en el siglo XXI nos cuesta creer que pensadores de hace siglos podrían tener más conocimientos o más sabiduría que los que tenemos actualmente, ¿no? Ahí hay un prejuicio con el que nos podemos encontrar y que sería bueno que lo cuestionemos. Bueno, hicimos un video justamente con vos acerca de la era axial, donde hablamos de periodos en la historia, donde hay importantes avances culturales, y siempre que hay un avance, se retoma una sabiduría olvidada, descuidada o mal enseñada, pero se parte de que en el pasado había un gran conocimiento y de que hubo una decadencia. No estamos acostumbrados a pensar así porque el modernismo piensa que en el futuro está todo lo mejor y que el futuro es superior siempre, ¿no es cierto? Esta es una idea materialista, porque si nosotros concebimos que el origen de la vida es algo mecánico, no podemos pensar que en el origen mismo había inteligencia. Entonces, tenemos que trasladar al futuro el desarrollo de cualquier proceso. En este sentido, vemos que en la historia, y esto lo pueden investigar ustedes, nosotros igual esto lo fundamentamos mucho junto con nuestro director, que cada 500 años hay procesos históricos de gran impacto, de gran transformación en la humanidad. Y actualmente, año 2000, ¿no? En este siglo, estamos en una etapa análoga al Renacimiento, pero en una escala mucho mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que se están rescatando muchos conocimientos de vuelta que fueron prohibidos, fueron olvidados, así como fue en el Renacimiento. Paracelso es uno de estos personajes sabios que rescata esos conocimientos, particularmente de la cultura griega, ¿no es cierto? Greco-latina, y también de la sabiduría, digamos, la filosofía perenne, como lo llamara Aldous Huxley modernamente. Hoy Jung hace lo mismo. Toda la psicología de Jung tiene una base metafísica muy antigua, se basa en la metafísica egipcia. Jung traduce todo esto a una psicología y a una filosofía más dentro del lenguaje y el pensamiento del hombre y la mujer moderna. Paracelso también intentó hacer eso en una época más difícil, con más prohibiciones, más oscurantista que la actual, aunque la época actual sigue siendo oscurantista en gran medida. Así es, ¿no? Entonces hay que ir traduciendo, que este es parte del trabajo que se tomara Jung, ir traduciendo la forma en que se presentaban los conocimientos en esa época al lenguaje actual. Ese es, digamos, un trabajo importantísimo para poder entender en sus propios términos y fuera de los prejuicios, que estamos hablando de conocimientos muy elevados y que hoy, como decíamos en la introducción, esto de que se habla en parte de la unidad mente-cuerpo, o estos aparentes descubrimientos de que nuestras emociones afectan a nuestro cuerpo y demás, en realidad eran conocimientos que ya eran conocidos y tomados como muy evidentes por pensadores, en este caso de la talla de Paracelso. No tengamos en cuenta que, como vos decías, desde la época de los griegos, por ejemplo, uno de los padres de la medicina, Hipócrates, hasta la época de Paracelso nos encontramos con un periodo de 15 siglos, 13 siglos de gran prohibición del conocimiento, ¿no? Entonces, ahí la importancia de estos precursores, de estos pioneros, que por ejemplo uno de los temas, ¿no?, que proponía la alquimia era la transmutación del plomo en oro, traducido, claro, al lenguaje. Uno dice, ¿qué querían hacer? Oro, físico. No, había dos tipos de alquimistas, digamos, unos los más externos, que quizás sí se centraban más en cuestiones ligadas al trabajo únicamente con los metales, pero en realidad
para los verdaderos alquimistas como Paracelso, el trabajo con los metales era simplemente un vehículo para el proceso de su transformación interior. Y hablaba Paracelso de que había enfermedades del cuerpo y del alma, ¿no? Cuando hablamos del alma hoy, traducido al lenguaje de Jung, para quitar quizás las asociaciones equivocadas que podemos llegar a tener, hablamos de la psique, ¿no? Del mundo de lo psicológico. Y esto es un tema que hoy es importante volver a tenerlo presente, ¿no? Es evidente que hay enfermedades del cuerpo, pero también que nuestra alma, que nuestra psique también tiene sus leyes, también hay una ciencia por detrás que es la psicología, y también hay conocimientos que nos permiten lograr la salud, ¿no? No solo física, sino psicológica. Hablamos también como tema importante, ¿no? Teniendo en cuenta esto, de que veníamos de muchos siglos de considerar al cuerpo o a la carne, a la naturaleza, desde el punto de vista oscurantista, como lo pecaminoso, ¿no? Y había una dualidad, una falsa dualidad que se había mantenido durante varios siglos, sobre todo a partir del Concilio de Niceno, la dualidad mente-cuerpo, ¿no? Es decir, alma-cuerpo, ¿no? Usando el lenguaje de esa época. Entonces, podríamos pensar que Paracelso se dio cuenta de este error, como tantos otros, y trató de volver a plantear una idea de que hay una unidad entre el alma y el cuerpo y la naturaleza, y que hay que estudiar el cuerpo y que hay que estudiar la naturaleza como parte de un todo, ¿no? En esa época no, de hecho es siglo XV, XVI, empiezan de nuevo a aparecer muchos conocimientos. Piensen que es la época de Copérnico, piensen que es la época de que Vesalio empieza a hacer, ¿no?, sus estudios de la anatomía, cosas que eran consideradas herejía, ¿no? Estudiar la anatomía humana. Entonces, eso nos permite entender un poco por qué la importancia de Paracelso reivindicando de una manera natural, que no era ningún pecado estudiar la naturaleza ni estudiar el cuerpo, y que observando la naturaleza, y acá me parece que es una idea muy, muy importante que da él dice que un médico para poder curar, ¿no?, tiene que observar la naturaleza, porque en la naturaleza está todo, ¿no? Es decir, y esta idea, bueno, nos permite hacer muchas conclusiones, pero para graficar esto, él introduce el uso de los minerales como herramienta de curación, ¿no? Se usaban las plantas, se usaban derivados de los animales, de sustancias animales como medicamentos, pero el tema de los minerales no se usaba en esa época en Europa. Entonces él los vuelve a introducir como parte del proceso de curación, y para hacerlo, dice, para conocer las enfermedades del cuerpo necesito conocer las enfermedades de los metales. Él lo dice en estos términos, ¿no? Entonces decía, si yo conozco cómo es el proceso del óxido, del hierro, entonces puedo entender qué pasa con las úlceras estomacales, ¿no? Va siendo un pensamiento así de analogía, de semejanza, que es algo que viene de los antiguos, ¿no? De las leyes herméticas, podríamos decir, de entender que así como es afuera, es adentro, así como es arriba, es abajo. Bueno, acá dos ideas me parece importante que vos planteaste. Una es el conflicto que se generó ya extremo con el cuerpo a lo largo de la historia, ¿no? Que además hubo una base teológica donde el cuerpo era lo pecaminoso, era lo que llevaba al individuo a la perdición. Eso se origina a partir fundamentalmente del Concilio de Nicea del año 325. Entonces se incrementa esta dualidad de cuerpo-alma. El alma es también, si mira hacia el cuerpo o si es dirigida por el cuerpo, es pecaminosa. O sea, el cuerpo es malo y es lo que lleva el alma a la perdición, el alma y el espíritu, confundidos estos dos términos, ¿no? En la teología católica en general. Sin embargo, estaba pensando, mientras vos presentabas este tema, de que en realidad siempre, en todos los tiempos, los seres humanos, por el hecho de ser humanos, tenemos que resolver nuestra relación con el cuerpo y con la mente. O sea, es propio, esta dualidad es en parte real, propia de la ignorancia humana en su proceso de aprendizaje.
Esto está inclusive en la filosofía de Heidegger, ¿no? Que el hombre es arrojado al mundo, se identifica con todas las cosas externas y se olvida de sí mismo. Entonces, esta teología, esta idea de la separación de cuerpo-alma en forma negativa, ¿sí? No complementaria, se dio justamente porque prende en algo humano, que es identificarse con lo externo y olvidarse de sí mismo, y asimismo identificarse con un mundo psicológico subjetivo. Entonces, acá hay una idea que, si vemos lo que fue sucediendo en la historia, era natural que esto pase, porque en el desarrollo del aprendizaje de la conciencia humana, es como el bebé, el nene, es volcado completamente hacia afuera. Y no hubo una educación verdadera. Este fue el problema, esto es lo que nosotros queremos destacar, que las bases griegas, que no había esta dualidad no complementaria de cuerpo y alma, no es que todos los griegos eran Sócrates, había también un proceso de aprendizaje y también había un conflicto con la materia y con la mente en la medida que uno fuese ignorante, pero no al nivel de la dualidad que se vio tan dividida durante toda la época del oscurantismo y hasta el día de hoy, donde el conflicto con la materia sigue estando presente, seguimos en una relación muy negativa con lo material. De hecho, el materialismo es una relación negativa con la materia, porque niega Totalmente. toda Sí, otra realidad. Sí, perdón. sí, 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 sí. Así es, ¿no? Como vos lo decías recién, podemos pensar, como explica Jung también y otros pensadores, que hay un movimiento pendular en la historia, porque los seres humanos vamos aprendiendo a través de la experiencia en las dualidades, en las polaridades, vamos haciendo nuestra experiencia de vida. El problema fue que se trató de anular una de las polaridades, Claro. ¿no? Es decir, el cuerpo no, es malo, o la materia no, entonces es solo alma. Y hoy en día, por este movimiento pendular, desde hace 2 siglos, más de 2 siglos, especialmente siglo XVIII, siglo XIX, pareciera que colectivamente hablando, como humanidad, el ser humano se convirtió en solo cuerpo. O sea, si antes se pensaba que era solo alma, ahora solo cuerpo, ¿no? Aunque lógicamente el siglo XXI ya, con los nuevos aires de la era de Acuario y demás de los que hablamos en otros videos, empieza a traer otras necesidades y otras búsquedas de integrar estas polaridades. No obstante, todavía está este resabio de este proceso de no verlo como dos caras de una moneda, ¿no? O sea, vos hablabas de la dualidad, no habría problema de entenderlo como una dualidad si lo viéramos como parte de un todo complementario y no como enemigos irreconciliables, ¿no? Bueno, de esto, este problema ya lo vieran pensadores del siglo XIX, varios, en parte hablara algo de esto Freud, lo vieran más claramente Nietzsche también, y bueno, ya Jung haciendo sus aportes, aclarando muchísimo desde la psicología profunda esta necesidad de integración del ser humano, consigo mismo y con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pienso que por todo esto, ¿no? uno puede llegar a traslucir, y esto se ve en las conferencias que dio Jung en parte, de por qué le interesaba a Jung rescatarlo. Evidentemente él había estudiado todo, estudió toda la alquimia, pero le interesaba darlo a conocer, ¿no? O sea que hay un mensaje de Jung también en por qué elige a Paracelso para hacer estas conferencias y darlo a conocer. Bueno, hay una idea importante, ¿no? En esto que estás diciendo, en relación a lo que mencionabas antes, ¿no? Que estudiando el comportamiento de la naturaleza o las enfermedades de los metales o las alteraciones, en realidad está hablando de las alteraciones químicas, ¿no? Que se dan en la naturaleza. Esa famosa tabla periódica hoy la llamamos de los elementos de Mendeleev. Entonces, si estudiamos nosotros, si quieren tomar eso más científicamente, la parte química, ¿no? Que este científico lo codificara en los científicos de elementos, todos los cambios que se dan en todo esto es un reflejo que también lo vamos a encontrar en el ser humano, psicológica y físicamente, ¿no? Esta es la idea en el trasfondo de todo el pensamiento arquetípico de la sabiduría milenaria de la humanidad, de que lo interno y lo externo son dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, salud y enfermedad en lo exterior, ya sea en la naturaleza, en los animales, en los vegetales, en todos los procesos, inclusive en lo cosmológico, porque hay una base astrológica también en esto, fundamentalmente,
se va a ver reflejado o tiene una correspondencia en el ser humano. Y acá hay una idea muy ignorada todavía hasta el día de hoy por el materialismo actualmente, y también en las antiguas doctrinas, en la teología católica tampoco considerada en profundidad. Por eso era lo que Paracelso presentaba en el medioevo, también era conflictivo para los intereses y era muy perseguido. Cuentan que a lo largo de su vida tenía que andar viajando mucho porque la Inquisición lo perseguía, entonces todo el tiempo andaba viajando también, justamente por esto, era muy perseguido por sus ideas, donde en la idea, y ya Platón lo manifiesta, todo surge de la mente, todo lo que nosotros vemos creado surge del mundo de las ideas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que minerales, vegetales, humanos, todas las formas existenciales surgen de ideas. Por lo tanto, estudiando el mundo de los fenómenos, estamos estudiando la manifestación de esas ideas. Y decía Paracelso esto bastante, ¿no? Leyendo los comentarios de Paracelso que hace Jung y él mismo mencionándolo, donde estudiando lo externo como un espejo de lo interno. Esto además tiene significados psicológicos que son los mecanismos de proyección, está en el mito de la caverna platónica, tiene implicancias psicológicas, filosóficas, es muy profunda la idea que está planteando, y todavía esa idea, las psicologías de corte materialista, la, entre comillas, filosofía moderna, que es de carácter ateo y materialista también, economicista, no ve esto, no lo analiza desde ese punto de vista, entonces se está perdiendo algo que es un tesoro para la evolución del ser humano. Ver la unidad inherente que hay entre lo interno y lo externo, y que estudiando los fenómenos de la naturaleza con una nueva mentalidad, nos estamos estudiando a nosotros mismos. El filósofo famoso Krishnamurti decía todo el tiempo, usted es el mundo, casi en todas las disertaciones que él daba, le decía, usted es el mundo. Y uno dice, ¿cómo usted es el mundo? ¿A qué se refiere con esto? Estaba diciendo algo que Paracelso dijera, o los antiguos griegos, o los Vedantas, los vedantinos, los filósofos vedantinos ya plantearon hace miles de años, ¿no? Sí, es así. Pienso que dos cosas en relación con esto, ¿no? Por un lado, volver a la naturaleza, un tema de que hay gente que hoy en día ya está buscando esto, pero esta vuelta a la naturaleza implica que el ser humano se empiece a volver a concebir como parte de, ¿no? Es decir, ya rompiendo con este paradigma de verse al ser humano como por fuera de la naturaleza, como que está el ser humano y después estudia la biología, la botánica, la Buenísimo. zoología, Bueno, la oceanografía. acá Claro. falta mucha psicología profunda, ¿no? Porque esto que vos decías, me estaba imaginando la imagen, porque esto es lo que hoy está muy Sí. en difusión, y frente a las crisis políticas económicas actuales, el individuo quiere ver a dónde va a encontrar un refugio externo, el paraíso en la tierra, ¿no? Volviendo a la naturaleza, está fantaseando el lugar ideal ahí externo. Pero en realidad, el hecho de estar en esta dualidad, y lo que vos dijiste recién es muy importante, piensa en la naturaleza ahí afuera, en un lugar, cuando él mismo es naturaleza, que se tiene que encontrar con la naturaleza. No es, no soy naturaleza. Entonces está en el futuro eso. Me tengo que encontrar en una Claro. situación exterior ideal. Cuando en realidad nosotros somos la naturaleza misma. No tenemos que ir a buscarla a ningún lado. Es así. Justamente hay distintos reinos de vida, vos algo de esto mencionaste, ¿no? En principio hay 4 líneas de vida en nuestro planeta, aunque hay muchas más, se habla que hay 12 líneas de vida en realidad, pero estas 4 son: la primera, la vegetal, la mineral, perdón, la forma de vida mineral tiene sus propias leyes, ¿no? La de los minerales y su propia naturaleza, su forma de existir. Y los seres humanos tenemos minerales también en nuestro cuerpo, no es que los minerales están solo ahí, ¿no? Afuera, sino que también forman parte de nuestra constitución física. Después está la línea vegetal o el reino vegetal, evidente, tiene sus propias leyes, las plantas, los árboles, su forma de desarrollo preconcebida, vos hablás de que hay una idea por detrás, ¿no? Un logos. Y los seres humanos también tenemos un sistema neurovegetativo, ¿no? También
compartimos cosas con la línea vegetal. Después está el tercer reino o línea, que son los animales, ¿no? Con sus propias leyes, sus formas de evolución, sus instintos, sus formas de reproducción, de supervivencia. Los seres humanos también somos en parte animales, ¿no? También somos mamíferos bípedos. Y somos un poquito más que eso, porque hay una cuarta línea que es la línea humana. Y bueno, la pregunta también es qué es ser propiamente seres humanos, ¿no? Y esto es lo que trae Jung y los grandes pensadores. Estamos viviendo según realmente lo que es la naturaleza humana, ¿no? Porque tenemos esta conciencia refleja, que es esto de poder mirarnos y preguntarnos quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, mirar hacia el cielo y decir qué hay más allá, qué es el universo, qué es Dios. Esto es algo que no tienen los otros reinos de vida. Esta Entonces idea, estos cuatro habitan en nosotros y son naturaleza, sí. esta idea tan importante, ¿no? Que vos planteabas, llegamos mineral, vegetal, animal, humano, y están todos contenidos dentro del ser humano. Que esto lo planteaban los filósofos humanistas, que Paracelso era un filósofo humanista, en verdad, el medioevo alquimista, como lo era Erasmo de Rotterdam, donde planteaban, no muchos planteaban esto, porque también pasó algo ahí en ese momento histórico, donde en este humanismo el hombre era un microcosmos, ¿no? De un macrocosmos. Y esta es la idea tan importante de esta relación que vos estás explicando, donde nosotros somos un universo en miniatura, los seres humanos. Y mientras leía esto y Jung presentaba esta idea como central en toda la filosofía de Paracelso, el hombre microcósmico, en relación al hombre macrocósmico o planetario, tomando todo el sistema solar como una persona, digamos, una personificación, lo tomamos como un solo organismo, nosotros somos idénticos, pero en miniatura. Esto está en la física cuántica, en la teoría del campo unificado, hoy ya esto se estudia también así, ¿no? Gracias a estas inspiraciones de Jung y de Paracelso, de los budistas. Ahora, todo lo que existe en la naturaleza es un microcosmos. Está muy lindo ejemplificado esto en la idea del holograma, estos hologramas tridimensionales, donde yo corto un pedacito de la imagen holográfica y tengo siempre la totalidad, o sea, toda parte es un todo, esta es la idea de fondo. Entonces, por ejemplo, las propiedades en el aloe vera que nos nutren a nosotros y nos pueden curar, son carencias o excesos que tenemos en nuestro propio organismo. De hecho, funciona así, estaba pensando mientras vos hablabas, lo que pasa es que está todo tan disociado, ¿no? Cuando te haces un análisis de sangre, salen valores y salen temas de falta de minerales, por ejemplo, potasio, magnesio, pues si eso está en nosotros. Y tenés que consumirlo o tener menos de eso, depende de los valores promedios en la totalidad de lo que es la salud, para poder volver a estar sano. O sea, esto se sigue usando, pero está tan disociado que no se ve así, ¿no? La medicina Claro, moderna sí, es tan materialista, la psicología está materialista en general, todo está tan fragmentado, y lo que hace Paracelso o Jung es unifica todo el conocimiento. Bueno, el nombre de nuestra escuela que le pusiera a nuestro director es Escuela de Psicología y Filosofía de Conocimiento Unificado Integral. sí. Sí, justamente verlo así es también implica un proceso que es aceptar que la vida es inteligente. Y como habíamos hecho hace tiempo un video, ¿no? Que era volver a confiar en la vida, creo que está en nuestro canal con ese título, ¿no? Justamente en tiempos donde lo que prima es tanto el miedo, ¿no? El temor y por las distintas situaciones de vida actual, bueno, esto de volver a confiar, de volver a tener una fe con conocimiento de que hay una sabiduría, es una idea muy importante, que Jung la plantea de una manera muy buena, porque dice lo siguiente, voy a leer una frase, ¿no? De Jung en relación con esto, para explicar cómo Paracelso se basaba en esta analogía de estudiar lo externo para entender lo interno. Jung dice, el peral produce peras por su ciencia. Esta es una influencia oculta en la naturaleza. O sea, el peral tiene su ciencia, tiene su saber,
que es producir peras, no tiene el saber que es producir manzanas. Tiene su propio saber, su propia inteligencia y lo sabe hacer, y lo puede reproducir una y otra vez y tiene las condiciones en el ambiente necesarias, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿y cuál es el saber que tenemos como seres humanos? ¿Cuál es esta ciencia? ¿No? Si el peral tiene la propia, ¿cómo el ser humano no va a tener una si es parte de la naturaleza? ¿No? Y esto es Bien. algo que está oculto, dice Jung. Bueno, él lo explica muy bien en toda su obra y su psicología, que nosotros estudiamos cuando habla de los arquetipos, de esta sabiduría interior, del inconsciente colectivo, que como Bien. vos decías también, en la física cuántica recoge este trabajo de Jung y algunos de los científicos, y como David Bohm habla, bueno, hay un orden implicado, que es el interno, y hay un orden explicado, que es esa manifestación de todos los procesos. Bueno, acá está parte de comprender y muy importante de la diferencia de nosotros con los otros reinos. O sea, cada reino es diferente del otro, tiene algo que se suma, digamos, que se agrega con lo anterior. Si comparamos los 4 reinos que vos mencionaste, aunque en el esoterismo o en la filosofía milenaria de la humanidad se plantea que hay 12 reinos en la naturaleza, nosotros concebimos nada más 4, los de acá, visibles, pero hay muchos más. Pero tomando estos 4 reinos, cada uno, con esta idea que vos estabas explicando antes, tiene un programa. Esto tiene que ver con comprender el programa. De hecho, cuando estudiamos el mundo mineral, no se estudia así, se estudia mecánicamente, no se estudia que hay un sentido y una meta. O sea, ¿cuál sería el sentido? Lo vemos todo tan utilitariamente, un enfoque tan materialista, que no vemos que hay un sentido en el mundo mineral. Esto que vos decías del peral, ¿por qué tiene que ser peral? ¿Cuál es la inteligencia de fondo? ¿Cuál es su meta? Lo podemos pensar para poder comprenderlo si queremos analizar los 3 reinos de la naturaleza, mineral, vegetal y animal, tomando estos 3 reinos principios como la interdependencia, aunque los humanos también estamos en eso, pero el humano tiene un factor agregado que se puede dar cuenta de todo este proceso. Tiene el factor que vos mencionás acá, ¿no? De la inteligencia potencial, donde puede ser un participante más consciente en este proceso, que es diferente que el animal al vegetal, ¿no? Claro. Que esto es muy Sí. importante darnos cuenta de que podemos participar en esto y hay más libertad. El humano tiene más libertad que una piedra. Potencialmente tiene más libertad. Si se hace uso adecuado de ella. Y es una libertad dentro de una estructura, porque también nosotros la idea de libertad y la Revolución Francesa y su ideología, la idea política de esto es muy desviada. Se piensa en la libertad en términos de hacer cualquier cosa externa. No era tan así al principio, pero se fue transformando en eso. Claro, sí, sí. Es como que el peral diga, bueno, ahora voy a producir arándanos. No, no va, tiene su propia naturaleza y, digamos, el ideal de libertad a alcanzar es poder conocer cuál es esta naturaleza y llevarlo Eso. al nivel más elevado, ¿no? Así Máximo que grado hay de mucho tema. diferenciación y armonía, dice Jung, muy lindo, ¿no? Dice, Sí, llevar la individualidad, no individualista, o sea, la integridad. Esto es un apunte de nuestro maestro, que lo escribe así, León Azulay. Él dice, llevar nuestra integridad al máximo grado, nuestra totalidad, perdón, al máximo grado de integridad y armonía. O sea, ya tenemos en nosotros todos los elementos, pero no están en armonía. ujú. Bueno, este tema de los elementos justamente lo trata muchísimo Paracelso, ¿no? Es un tema que ya estaba en la filosofía. Él dice, en la naturaleza está la filosofía, es una de las frases de Paracelso también, ¿no? Entre paréntesis, también digamos que a Paracelso se lo conoció como, se dice que es el padre de la toxicología, también moderna, porque él, de esa famosa frase donde habla de la importancia de las dosis, ¿no? Que según la dosis en la que se dé una sustancia puede ser curativa o puede ser venenosa, ¿no? De ahí en parte se toma esta idea, aunque lógicamente después hubo otros
descubrimientos. Con esto no queremos decir que absolutamente todo lo que dijo Paracelso en esa época lo vamos a practicar ahora, pero sí que hay muchas ideas que es importante rescatar, ¿no? Sobre todo en el campo del trabajo alquímico, porque Jung pensaba también rescate esta figura, no solo hablándole al médico, no solo hablándole al psicólogo, sino hablándole a cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, que se puede volver un alquimista en el sentido original de la palabra, porque todo el tiempo estamos viviendo en estos dos mundos, mente y cuerpo, que en realidad son una unidad, y que seleccionando correctamente nuestros alimentos, seleccionando correctamente no solo el alimento físico, sino el alimento psicológico, es decir, las impresiones, ¿no? Un tema tan importante, lo que vemos, lo que escuchamos, qué consumimos psicológicamente hablando, ¿no? A través de los 5 sentidos de la percepción, también estamos teniendo la posibilidad de hacer un proceso alquímico, ¿no? O consumimos algo que nos envenena, de película, literatura, videos, lo que sea, o consumimos algo que nos nutre, que nos hace pensar, que nos lleva a otro nivel, ¿no? De conciencia. Entonces, en esto pienso que también es tan importante esto de la alquimia y de la figura del médico hoy, ¿no? Porque como esta frase que decía el maestro Esenio, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Es decir, el proceso de sanación, de integración, es un proceso que cada uno de nosotros tiene que tomar en sus manos. No podemos esperar que otro lo haga por nosotros. Bueno, en esto, mientras te escuchaba, pensaba, ¿no? De que somos impelidos, somos acicateados, ¿no? Por el proceso de la vida, por el sufrimiento. Vos decías, todos podemos transformarnos en alquimistas, y pensaba eso, y digo, ¿cómo es esto? ¿No? Viste que uno escucha y piensa, ¿no? Vuelve a pensar algo, y digo, ¿cómo es esto de que podemos transformarnos en alquimistas? Y digo, claro, es cierto, porque el sufrimiento nos obliga a buscar algún cambio o transformación para salir de ese lugar. Y tenemos que hacer una transformación, porque si seguimos haciendo lo mismo, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, no solamente haciendo, sobre todo sintiendo y pensando lo mismo, pues el humano o cualquier entidad viviente no es tanto lo que puede hacer, es limitado según su condición física, ¿no? Pero a nivel psicológico es tanto lo que podemos hacer, y el sufrimiento nos lleva a necesariamente, si asimilamos la enseñanza del sufrimiento, a transformarnos en alquimista, a hacer alguna transformación. Y de hecho, pensaba, vos acá, ¿no? Cuando me comentabas los temas para hablar en el video de hoy, hablabas de términos que usan en la alquimia, ¿no? Y podés quizás desarrollar más. Y pensaba en algo, mientras pensaba en esto de ser alquimista, que de hecho en el lenguaje estamos muy atravesados por el lenguaje de la alquimia, de la astrología, el lenguaje mítico, lo seguimos usando, ¿no? Cuando hablamos Es que siempre es de así, ejemplo. claro, para esto que dice Paracelso, es algo que en realidad, si nos detenemos a observar, está presente todo el tiempo, porque cuando hablamos de nuestro mundo psicológico, incluso nuestro mundo físico, todo el tiempo nos estamos valiendo de metáforas y analogías, Eso quise decir, claro. de símiles, Eso. ¿no? Las enseñanzas parabólicas, bueno, eran parte de la enseñanza tradicional, pero hoy en día está también, ¿no? Por ejemplo, el proceso de cristalización, ¿no? La palabra, una persona que está cristalizada, decimos. Alguien cristalizado es alguien que se quedó fijo, Tal cual. en una forma fija, en un hábito fijo, ¿no? Que se quedó como quieto, como inmóvil, ¿no? Una conducta cristalizada. ¿Y de dónde viene ese lenguaje? Ese lenguaje viene de la alquimia, Tal ¿no? O sea, cual. en la alquimia, cuando algo se cristaliza, una sustancia, es que llega a adquirir una forma clara, una forma definitiva, ¿no? También en la alquimia, digamos, no, podemos hablar de otros procesos, ¿no? Más complejos, quizás quedarían para temas de otros videos, ¿no? Pero ellos hablaban de solve y coagula, ¿no? O sea, el proceso de disolución y el proceso de coagulación, ¿no? Procesos que ellos hacían
Y esto, digamos, obviamente en lo físico uno lo puede ver, en las sustancias, pero en lo psicológico también, ¿no? Porque disolver algo implica transformarlo, llevarlo a otro estado y la coagulación es, digamos, consolidar ese nuevo estado, en este caso psicológico, ¿no? Quizás es algo que no usemos tanto cotidianamente, pero sí que tiene sus analogías, ¿no? Con nuestra vida cotidiana. Más que nada nos interesaba rescatar estos temas de esta figura, también para abrir a ver todos los temas que trató Jung a lo largo de su vasta obra, ¿no? Realmente es una figura importantísima y que con las décadas y los siglos seguramente va a tomarse noción de la importancia del trabajo de Jung, ¿no? Para nuestra época histórica. Y también de alguna forma ver que estamos en un nuevo renacimiento, porque así como en esa época empezaron a aparecer estos personajes que podríamos decir que eran como esa masa crítica, que dio lugar a que se llevara adelante todo ese proceso de reforma y de cambio cultural que se dio del paso de la Edad Media al Renacimiento y después la Ilustración, etcétera. Bueno, hoy también estamos en un momento de pasaje análogo e incluso más complejo y más profundo por causas que no vamos a hablar en este video, lo vemos en otros temas, lo estudiamos nosotros cuáles son las causas de estos grandes cambios, que hay un proceso de renovación cultural, de reaparecer de conocimientos que se habían desechado, una gran crisis que está viviendo la humanidad, esto es evidente, y también personas que todavía no lo ven esto, como pasaba en la época del Renacimiento, no todos estaban aceptando, vos lo decías, fue perseguido Paracelso, sus ideas fueron resistidas por muchos, pero siempre hay como unas minorías, que es esa masa crítica, que son como la punta de lanza de estos procesos de transformación, ¿no? Y cambios que hoy como humanidad necesitamos dar si es que queremos, bueno, salir de este proceso tan crítico e histórico, ¿no? Que estamos atravesando. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y nuestra forma de vida. Hay algo, sí, me estaba acordando del lenguaje que usaba la alquimia, de los 7 procesos de transformación, pues todo es séptuple, ¿no? Y hablaban de la putrefactio, del estar, y uno dice, estoy podrido. Podrido también, no solamente podrido en Argentina lo usamos cuando estamos cansados de una situación, pero también lo uso para lo interno, lo psicológico. Me siento así. O sea, hay muchos temas. Y en este momento pensaba, estamos más en ese proceso como humanidad. Es algo que está podrido, que tiene que transformarse. Y la podredumbre es reabsorbida en la tierra y brota de otra manera. De hecho, piensen ustedes en el abono, en la tierra, se usan los restos de animales, ¿no? Para abonar la tierra. Entonces estamos en ese proceso como humanidad, en algo que tiene que morir, que está podrido, y esto en cada uno de nosotros, este es este aspecto neurótico, conflictivo, fragmentado, que genera un estado de podredumbre, o en la alquimia se llama nigredo, ¿no? El estado de negrura interior, donde no veo nada claro, donde todo es confuso, como el caos original. Sí, sí, así es. Así que, bueno, pienso que esto como para presentar el tema es suficiente, podríamos seguir Uy, ampliando sí. porque hay mucho por aprender, ¿no? Y por conocer. Pero bueno, en parte pienso, Nicolás, ¿no? Que nosotros podemos dar testimonio de que, como el director de nuestra escuela, nuestro maestro León Azulay, siempre él ha tratado de impulsar a digamos, seguir investigando y abrir esa curiosidad natural que los seres humanos tuvimos, por lo menos cuando éramos niños, de querer saber y aprender, que en parte quizás con los años la vamos perdiendo, y qué importante volver a recuperarlo, ¿no? Porque ahí va a estar la clave de lograr lo que todos buscamos, ¿no? Que es un estado de más equilibrio, de más armonía. Necesitamos conocimientos y esos conocimientos están, pero bueno, están ocultos, ¿no? En parte, como decías, en este nuevo oscurantismo. Así que bueno, nos gustó poder compartir con ustedes esto y bueno, esperamos que les haya gustado.
Bueno, como siempre, si les gustó el video, le pueden dar like, suscribirse a nuestro canal, darle clic a estas campanitas para poder recibir las notificaciones, Florencia, y además los invitamos a que se aventuren en realizar este proceso que nosotros, de la mano de nuestro director y maestro, lo iniciamos hace muchos años, un proceso de alquimia interior y también exterior, ¿no? Donde uno se siente responsable también de los otros seres humanos, además de sí mismo, fundamentalmente, que es de desarrollar una actitud más compasiva frente a la época y a los demás. Así que los invitamos a formar parte de esa aventura. Nosotros esto lo enseñamos, toda la metodología, lo que Paracelso enseñara hace 5 siglos, nuestro director estructuró toda una cosmovisión, como hacen todos los maestros, para que sirva de vehículo a los que venimos atrás, para que podamos montar ese vehículo y poder llegar a otra conciencia. O sea, no estamos solos, hay conocimientos que realmente nos pueden llevar a una libertad interior auténtica. Es cuestión de que empecemos a enterarnos de ellos, a indagar, a investigar, a estudiar, a intentar practicarlos. Así que están invitados. Bien. Bueno, muchas gracias. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad. Y los principios de la psicología de Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse, tanto en Occidente como en Oriente, para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy, una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas, realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios
teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema Jung como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online, que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao.